Bienvenidos todos, amigos y compañeros de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. Me va a permitir la mesa que dedique solamente un minuto a recordar un acto que es de grata satisfacción para nuestra asociación. Y es que esta mediodía, a través del Círculo Empresarial Placentino, un joven grupo que se ha formado de empresarios jóvenes y emprendedores, han tenido a bien darnos el título de socios de honor de ese círculo, del Círculo Empresarial Placentino, lo que decimos con grato recuerdo a ellos y estamos muy satisfechos de que esta mediodía hayamos tenido esa distinción. Y vamos a lo que vamos, que es a agradecer al profesor García Madrid, don Antonio, el hecho de haber publicado un libro muy interesante, como ya nos demostrará él, sobre una época y unos personajes dignos de mantener en el recuerdo. Y ya me habéis oído muchas veces que la palabra recuerdo es una de las palabras bonitas que hay, más que hacer memoria. A mí me gusta recordar, porque es volver a pasar por el corazón, recordar. De manera que, sinceramente, aprovecho, está entrando previamente el presidente del Círculo Empresarial Placentino, con lo cual le diré que hemos recordado aquí el agradecimiento del acto que hemos tenido esta mediodía. Eugenio, lo transmites a tu gente. Bueno, pues retomamos el tema. La cuestión es que don Antonio García Madrid pues viene a ilustrarnos, además documentadísimamente, sobre unos años y unos personajes que merecen que quedan en la memoria y en el recuerdo de todos. Y lo digo desde el punto de vista de que, lógicamente, yo como maestro, que he estado 48 años de funcionario docente en activo, que ya es, pues para mí ha supuesto este libro, como todos los trabajos que se hacen alrededor de la escuela, muy interesante. Yo no voy a decir casi nada sobre el libro porque para eso está el autor, que nos lo explicará mucho mejor. Pero sí reconozco que en la lectura de este libro han reverdecido en mí pues muchos recuerdos. Yo tuve el gusto, el honor y la satisfacción de conocer a don Guillermo Gómez de la Rúa sentado en una mesa camilla en lo que era la librería Cervantes, en la calle del Sol, o Alejandro Matías, como queráis recordar el nombre. Y todavía le conocí unos años allí sentado en una mesa camilla detrás de lo que era un escaparate, y también conocí allí a su hija que luego posteriormente falleció en un trágico accidente de coche. Y por supuesto conocí a su hijo Paco, a Francisco, y conozco y me congratulo de haber pasado muchas madrugadas de buen tiempo, de este buen tiempo que disfrutamos en Plasencia, caminando por los soportales de la plaza con Guillermo Gómez Canelo. Aquí tenemos el gusto y el honor de tener a su hija Nuria y por consiguiente nieta de don Guillermo Gómez de la Rúa. Bueno, pues todos estos recuerdos han reverdecido al leer este denso libro, por la cantidad de documentación, testimonio, y que ha sido, la verdad, se reconstruye muy bien la escuela placentina desde los años 31 a los años 34 a 36, y nos trae nombres muy, muy conocidos. Yo tengo que decir que me llenó de satisfacción leer los nombres de don Demetrio Álvarez Garay, maestro don Demetrio, que le hemos conocido casi muchos de los que estáis aquí, a Fidela Cruz Arévalo, que era la madre de los Santos Cruz, que algunos sí está por Salamanca en este momento, a don Vicente Corvo Encinas, que fue mucho tiempo el subdirector del regional, le recuerdo perfectamente a don Vicente Corvo. No digamos a don Lucio Díaz Criado, que ha sido un maestro de los que dejó fama en Plasencia. Ahí lo tiene por si quiere indicar alguno. Sí, efectivamente. A doña Marcelina Fernández Barbero,
Yo la recuerdo, a doña Marcelina sí que la recuerdo en la nebulosa de mi infancia, pero la recuerdo. No digamos a don Guillermo Gómez de la Rúa, que ya he mencionado, y quién no se acuerda de don Rafael González Gómez, don Rafael, o doña Isabel Juárez González, también varios de los que estoy nombrando, que yo soy muy mayor, varios de los que estoy nombrando fueron también compañeros míos todavía en la docencia, no compañeros en el mismo colegio, pero yo ya ejercía de maestro y ellos todavía estaban dando clase. ¿Y quién nos recuerda a don Aureliano Muñoz Camino? Don Aureliano. ¿Qué le iba a decir a don Aureliano? Que luego alguno de sus descendientes iba a emparentar con algún descendiente, algún familiar mío. Don Aureliano. Don Felipe Núñez Tavares, el maestro más alto, más grande y más fuerte que había en todo Plasencia. También de grato. Y don José Rovira López. He hecho una selección de los que yo recuerdo personalmente. Por consiguiente, os podéis imaginar lo que ha supuesto para mí leer y releer varias veces este libro, porque este libro es denso, hay que leerle muchas veces. Y luego, pues deciros que también me ha congratulado mucho, y el autor lo dice varias veces en el libro y me lo ha expresado esta misma tarde, el hecho de las facilidades que encontró en la dirección del Ramón y Cajal, aquí presente, doña Marci, de todo el buen archivo que conserva este colegio, Ramón y Cajal, de documentos, de publicaciones, ya se hablará de sementera, ya se hablará de varias cosas más. Pues todo eso ha enriquecido mucho esta lectura. Yo le agradezco a don Antonio García Madrid que nos haya proporcionado esta memoria y este recordatorio. Y luego decir, para terminar, que yo sin ser un seguidor de Freinet, pero en la escuela, sí, a lo largo de los 48 años que está en la escuela, sí uno de los españoles más torpes, porque de adulto he tenido que estar en la escuela todavía 48 años. Pues bien, yo sí tengo también que aportar algo, y es que, quieras que no, todas estas teorías y todas estas cosas han influido de manera que yo he sido fundador de periódicos escolares, actualmente vigente La Picota de Galisteo, que es en este momento, creo, el periódico escolar en continuas ediciones que sigue vivo. Le fundábamos en el año 1974. Bien, también decir que eso de las clases paseos que hace las experiencias Freinet, bueno, en mi caso hemos hecho marchas por toda Extremadura con los escolares, en aquel movimiento pedagógico al que habrá que dedicar estudios muy interesantes, que fue la Semana de Extremadura en la escuela. De manera que, como veis, son muchas cosas las que me ha traído este libro. Pero termino diciendo una cosa. La Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, que nace en los primeros años del año 40, nace por el interés y voluntad de una serie de placentinos que fueron alumnos de estos maestros que nos va a decir ahora don Antonio. Los jóvenes placentinos con inquietud cultural que fundan Pedro de Trejo en los años 41, 42, etcétera, son alumnos de estos maestros que despuntaron con unas experiencias pedagógicas modernas y que, bueno, y que las circunstancias del año 36 cortaron por los años. Pues nada más, reiterar, don Antonio, nuestro agradecimiento en nombre de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, porque esto nos aporta a lo que nosotros en nuestros estatutos dice, velar, trabajar por la cultura placentina, el conocimiento de todo aquello que haga de nuestra ciudad y de los ciudadanos que vivimos en ella, pues conocimientos mucho más enriquecedores de lo que ha sido nuestra historia, de lo que es nuestro presente y lo que deberá ser nuestro futuro. Pues muchas gracias y toma usted la palabra. Toca. Te toca. Bueno, yo les voy a pedir permiso para quitarme la chaqueta. Que los salmantinos todavía tenemos chaqueta y a veces hasta abrigo en estas fechas y bufanda.
pero yo aquí no puedo estar con chaqueta. Me lo van a pedir. Es una informalidad, pero me la tiene que permitir porque si no, no voy a poder hablar con tranquilidad. Bueno, pues le agradezco muchísimo las palabras que me ha dicho. Pero dirán muchos qué hace aquí uno de Salamanca en Plasencia y armando sobre Plasencia. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, antes de entrar en harina, yo les quiero decir y les quiero confesar que estoy enamorado de esta ciudad y que estoy enamorado de la gente de aquí y que rara es la vez que yo no voy de tránsito por la carretera y me dejo caer a Plasencia a comer. Ahí está mi esposa allá atrás y además sabemos restaurantes muy buenos donde comer muy bien. Muchos veranos los paso muchas temporadas en el Jerte y me suelo caer en las noches a cenar por aquí, a los montaditos por allá arriba, todo esto, la plaza. Pasar por aquí y no dejarme caer en Plasencia es ya raro. Me gusta la gente, me gusta sobre todo el tiempo, el ritmo, los tiempos que ustedes marcan, los ritmos, el tiempo, el clima, todo esto me apasiona mucho. Me apasiona Extremadura, que descubrí muy tarde, pero Plasencia, como está tan cerca, pues me gusta mucho. ¿Y por qué vengo al Jerte? Pero hoy vamos a lo que vamos. ¿Por qué yo me puse a estudiar las cosas de Plasencia? Pues la verdad es que no lo hubiera hecho nunca, porque ni Gómez de la Rúa ni los maestros de Plasencia tenían ningún interés para mí, salvo que yo tenía dos noticias de Plasencia que sí me interesaba mucho. Yo llevo 30 años trabajando sobre un movimiento de maestros que se llaman maestros que siguen a Freinet, que es un maestro francés, que fue un maestro francés, ahora se van a cumplir los 50 años este año que murió. Es un hombre que hace una propuesta de escuela impresionante, que se adelantó a su tiempo, que cuajó en aquellos momentos mucho en España. Su mujer dijo que los españoles eran los que mejor interpretábamos a Freinet y, de hecho, aquí se preparó un movimiento de maestros Freinet que se extendió por toda España. Y además ustedes tienen en Extremadura una gloria y que además la he publicado en forma de libro, Los maestros de las Urdes. Freinet en las Urdes durante la Segunda República, yo creo que lo publiqué por el 2008. Ustedes tienen aquí dos maestros que empezaron casi al mismo tiempo que los catalanes, que son, yo no quiero despreciar a nadie, además parlo una miqueta respecto al catalán, pero pasan por ser los profesores, los maestros catalanes, los primeros que ponen en marcha a Freinet, pero don José Vargas y don Massimino Cano, de Camino Moriscos y de La Huerta, están al mismo tiempo que los otros, pero ahí, en un rincón de España, donde se pasaba un hambre y una situación, desterraban a la gente para que se muriera ahí. Había mucha gente. Pues ahí ponen en marcha una escuela, este movimiento, que era digna de cualquier capital europea, en las Urdes, año 32-33. Entonces yo soy un apasionado de ese movimiento, he publicado mucho, y los maestros de Extremadura, de Montijo, de Calamonte, de la Posada del Maestre, de Valencia Alcántara, todo esto lo he publicado. Tengo otro libro que se llama Un ejército de maestros, que publicó la Junta de Extremadura. Y repito, yo nunca hubiera caído por Plasencia si yo no hubiera encontrado una noticia en Castellón de la Plana donde decía: sementera graduada de niños de Plasencia. Pero ella tenía otra noticia en la oreja que me estaba zumbando, que era que los muchachos de las Urdes, en un periódico escolar que las técnicas Freinet propician, que se titulaba Niños, pájaros y flores, muy bonito, tengo varios ejemplares de ellos, allí dejaban caer otra noticia. Gracias a los muchachos de Plasencia, de la Grada de Plasencia, que nos han mandado un escrito. El intercambio es una técnica, el intercambio interescolar. Y les decían: y cuando miréis a las Urdes, acordaos de nosotros, que aquí estamos como entre jarales, peñascales, entre cabras y... Bueno, en realidad lo escribía el maestro Massimino Cano, el que... Entonces, estas dos noticias me hicieron pensar que en Plasencia había un maestro o alguien en la graduada de niños que estaba utilizando las técnicas Freinet. Y yo dije: pues otro pájaro que voy a cazar. Y esto empecé pues en el año 13, aproximadamente 2013. Empecé a venir por aquí tímidamente, a buscar, me fui al colegio a indagar, me recibieron magníficamente, me dieron noticias, encontré, y me dio una satisfacción enorme, el ejemplar de Sementera, que yo entonces les dije: por favor, guárdenlo,
no me hicieron caso. Voy a aprovechar ahora, porque es que se deteriora con el tiempo, con la luz, se puede deteriorar. Y no conozco más ejemplares de sementera que ese. Yo creo que no hay más. Y si hubiera alguno más, por favor, remítanmelo pronto. Entonces, estos dos hechos me trajeron aquí y empecé a buscar. Y claro, buscar en Plasencia un maestro de los años 30 que hiciera las técnicas Freinet, pues la mayoría de los alumnos ya casi se habían muerto, tendrían 80 y tantos o 90 años. La primera cosa que hice, me fui a Laga, al Archivo General de la Administración, al Alcalá de Henares, y pedí todos los expedientes de los maestros, expedientes de depuración de los maestros de Plasencia. 30. Dios mío, 30. Escarbando en todos. Venga. Claro, allí no hay datos. Hay muchos datos para los que lo sepa leer, pero uno se pierde. Ya encontré una cosa curiosa. El director por aquel tiempo era Gómez de la Rúa, Guillermo Gómez de la Rúa, y una nota a pie de página del alcalde en un testimonio que decía: este maestro tiene la fuerza suficiente como para llevar a todos los maestros donde él le conviene, donde él quiere. Y dije, ay, Dios mío, este ya lo tengo yo enfilado. Pero ahora, entre 30, imposible determinar quién era el maestro que hacía técnicas Freinet en Plasencia. Bueno, pues entonces fui al colegio ya por segunda vez, me senté, me proporcionaron una documentación excelente que yo admiré y por favor guárdenla porque merece la pena. Un antiguo director que creo, que no sé si es el señor que está al lado de la directora. Pues lo siento porque también se portó muy bien. Y otro día más, porque yo vengo y voy, mi esposa me reprocha mucho que voy y vengo mucho. Otro día me acerqué al archivo, el archivo me trataron maravillosamente bien, me cuidaron, y yo ya con eso empecé a ver qué había pasado en Plasencia. Porque había casi 50 maestros pasaron desde 1930 hasta 1936, pasaron por Plasencia. ¿Qué había pasado? Eran muchísimos maestros. Y entonces reconstruí todo, tenía que cazar la pieza y tenía que ver, vamos a ver, ¿qué maestros estaban en 1933 cuando los niños de las Urdes dicen que había un maestro aquí? ¿Qué maestro había cuando localicé Sementera? ¿Qué maestro estaba aquí también en 1935 cuando aparece el primer número de Sementera? Y así yo a ver si apunto y mato, figuradamente mato al que quiero matar. Bueno, tuve que reconstruirlo todo. Y entonces hice toda la historia de la escuela, que es lo que creo que les interesa a ustedes, y de maestros, pormenorizadamente. Desde el año 30, en que llega Guillermo Gómez de la Rúa, había 2 escuelas graduadas de niños y 2 escuelas graduadas de niñas. Es decir, había 4 maestros en toda Plasencia. Y Gómez de la Rúa decía, tenemos las aulas saturadas y no podemos atender a todos. Y había también una institución benéfico-docente en Plasencia, que yo no he profundizado en ella, sé que todavía tiene un edificio por ahí, pero no sé si funciona, pero entonces funcionaba también como escuela y recogía algunos maestros. O sea, había una necesidad de maestros impresionante. 1930. En marzo de 1931, antes de que se proclamara la República, se inauguró el centro escolar que yo les voy a poner. A ver si acierto. Se inauguró el que ahora es Ramón y Cajal. Es marzo de 1931. Pues eso parece un escorial. Y ahí se recogían 6 grados de niños y 6 grados de niñas. Por lo tanto, ya eran 12 maestros. Ya no eran 4, eran 12. Entonces, vinieron 8 maestros. Ese centro lo tuvieron que cerrar inmediatamente en julio, mayo, junio, porque fue una gran estafa. Los políticos no aprenden. Y nosotros no aprendemos a desprendernos de ellos, porque si ustedes analizan la documentación que está en el ayuntamiento, verán que la construcción de ese edificio, está todo el expediente, fue una estafa monumental. Tuvieron que cerrar el centro porque se caían, las puertas no cerraban, las ventanas no había luz, los retretes no estaban, bueno, una locura de edificio. Y lo volvieron a reabrir en 1935. Pero al mismo tiempo que se ponía en marcha esa graduación de alumnos, que ya quedó, aunque el edificio no estaba en condiciones, pero ya quedó, 6 grados de niños, 6 grados de niñas, se puso en marcha una segunda graduación más, la graduado número 2, que eran 4 grados de niños y 4 de niñas. Entonces vinieron 8 maestros más a Plasencia. En año y medio esto se llenó de maestros.
Pero no solo eso, para que vean las dificultades de cazar a la pieza que yo tenía que cazar. Pero no solo eso, sino es que en 1932 para 33, todos los que vinieron provisionales a los 2 centros y a las 2 graduadas se marcharon porque se convocaron las plazas definitivas. Por lo tanto, casi 18 se marchan y vienen otros 18. Ya tengo un montón de maestros. Bueno, todo ese juego tuve que hilarlo poco a poco hasta que me di cuenta de que solo un maestro llevaba la voz cantante y coincidía en 1933 y en 1935 con Sementero, y era Gómez de la Rúa. Porque luego hay otro maestro, pero que no es significativo, no recuerdo el nombre ahora mismo. Y yo no le podía achacar a ese maestro innovación ninguna. En los expedientes que yo manejaba no había nada donde escarbar. Entonces achaco que la experiencia que se realiza en Plasencia, no absolutamente definitivamente de tipo Freinet, pero sí avanzada para su época, se debe a la mano de Gómez de la Rúa. Que le acompañaron otros 2 maestros que también eran muy inquietos y que algunos de ellos ya lo han nombrado. Uno que es Ramón López Gallego, que era un hombre muy radicalizado políticamente, al que asesinaron en 1936, salió en 1935-36 para un pueblo de la sierra que ahora mismo no recuerdo, aquí en Ávila, más allá del Valle del Jerte, en la caída hacia Piedrahíta, y ese hombre muere, lo sacan, lo matan, lo asesinan. Era un hombre muy radicalizado, de ideas anarquistas, muy antisistema, había tenido muchas dificultades, un hombre además difícil de trato, pero era un hombre innovador, era un hombre que las ideas nuevas le atraían. Y yo creo que este hombre con Gómez de la Rúa colaboró en la aventura de Sementera y la innovación escolar. Y otra persona que acompañó a Gómez de la Rúa es José Rovira López, un natural de aquí, un maestro natural de aquí, que muy joven se graduó, se marchó fuera y aterrizó aquí pues a los 30 y tantos, casi 40 años, que fue depurado, ya veremos las aventuras de este hombre si quieren que lo analicemos, y que retoma otra vez la escuela aquí, fue a Peñas Blancas, volvió aquí porque el alcalde le reclamó, que era un buen maestro, y continuó aquí no sé hasta qué año, porque acaban de decirle que lo conoció, o sea que se tuvo que jubilar aquí. Estos 3 hombres, Ramón López Gallego, José Rovira López y sobre todo Gómez de la Rúa, son los maestros que innovaron, que lanzaron la escuela, que prepararon el camino para una educación y una enseñanza completamente distinta a la que se hacía entonces por rutina. No quiero decir yo que todos los otros maestros que han visto ustedes aquí, que les voy a volver a poner, que estaban en la graduada donde estaba Gómez de la Rúa, no fueran buenos maestros. Eran buenos maestros, eran cumplidos, pero eran maestros que cumplían bien, pero que se dejaban llevar por la rutina, por lo establecido, se atenían a lo que les mandaban, mientras que estos otros rompían de alguna manera. Especialmente Guillermo Gómez de la Rúa. Guillermo Gómez de la Rúa es un hombre con una personalidad muy fuerte, era salmantino, que entra en el magisterio ya con cierta madurez, tenía 20 y tantos años, en Malpartida de Plasencia, que viene aquí y es un hombre además de carácter y serio, un hombre con una conciencia del magisterio excepcional, además avanzado a su época, informado. Algunos dicen que estaba tocado por la Institución Libre de Enseñanza, yo no he encontrado ninguna documentación, pero sí hay algo en él, pero era sobre todo un hombre con una conciencia del magisterio militante enorme, de seriedad, de compromiso, de que no solamente el maestro tiene una enorme responsabilidad en la clase, sino una enorme responsabilidad con la sociedad que le paga el sueldo y que le entrega a muchachos jóvenes para que se los devuelva adecuadamente preparados. Tuvo enormes dificultades con la dirección de la graduada, si quieren luego entramos en ello. Tuvo enormes dificultades, muchas dificultades, tuvo unos enfrentamientos con el ayuntamiento muy fuertes, el ayuntamiento llegó a denunciarle ante el Ministerio de Educación y después pues vino la revancha. En 1936, con el golpe y la guerra, pues Gómez de la Rúa sufre una revancha tremenda y queda postergado y estuvo vivo, en el libro está, vivió de puro milagro, porque era un hombre de carácter, un hombre de recio carácter y se enfrentó con quien lo quería matar, así, y pidió, está detallado ahí, si quieren luego se lo cuento, y gracias a eso se salvó, si no había aparecido sus huesos en la cárcel y hubiera aparecido pues en una cuneta a los pocos días.
Esa es la pista de Sementera, pero luego yo tenía la pista de Las Hurdes, y Las Hurdes también Gómez de la Rúa aparece. Pero en conjunción, a ver si ustedes luego me ayudan con esto, en conjunción con un maestro que se llamaba Feliciano Sánchez Marín Calero. Yo sospecho que este hombre, que estaba en el patronato de Las Hurdes, en las Mestas, que había sustituido a Fausto Maldonado, otro extremeño que ustedes tienen que poner en un altar, que yo no sé si lo conocen. ¿No le conocen Fausto Maldonado? Fausto Maldonado es un personaje excepcional, pero excepcional de verdad, que no sé cómo no lo rebrotan y lo reflotan ustedes. Un hombre que a los 14 años estaba cuidando cabras en Cañamero, que se fue a la mili siendo un analfabeto total y que volvió de la mili maestro. Imagínense, vino maestro. Le destinaron a Cañamero y a los pocos años le dieron y pusieron en sus manos el Real Patronato de Las Hurdes, después solamente Patronato de Las Hurdes. E hizo una magnífica labor en Las Hurdes, impresionante. Bueno, este hombre muere muy pronto, en el 35, pero es testigo de la experiencia de los maestros y de la innovación de la escuela de Caminomoristas y la Huerta. Y este Feliciano Sánchez Marín Calero sustituye a Fausto Maldonado en el patronato de Las Hurdes. Y después viene a Plasencia. Fausto muy joven. De 40 y tantos. Sí, en el año 35 no creo que tuviera más de 40 y tantos años. Entonces, yo sospecho que este Feliciano Sánchez Martín Calero, que conoció la experiencia de Las Hurdes, le dio a conocer a Guillermo Gómez de la Rúa la experiencia y que los muchachos de la graduada se pusieron en contacto con los de Las Hurdes. Y de ahí la noticia que aparece en el periódico que les he dicho, Niños, Pájaros y Flores. La única duda que me cabe a mí es que si Feliciano Sánchez Martín Calero vino destinado a Plasencia después de la guerra. Si es así, me falla la hipótesis y no se confirma. También tengo otra sospecha de una profesora, doña Julia, que estuvo destinada aquí desde el año 31 al 34, que había estado antes en Las Hurdes y que posiblemente venía contaminada de las técnicas Freinet, y que se lo digo a Gómez de la Rúa. Todo esto lo metí, todos los datos, en una olla, lo removí todo y empecé a sacar conclusiones, más el análisis detenido de la revista Sementera. El análisis detenido de la revista Sementera me dice que hay algunas técnicas Freinet en ella, pero no todas, y no son concluyentes. Ahora bien, eso no quita mérito para toda la labor que hizo Gómez de la Rúa y toda la labor que hicieron estos maestros de educación e innovación en Plasencia. Y lo que trabajaron también en el centro higienista. Gómez de la Rúa en el año 33, 34, 35 aplicaba el test de Terman, aquí, en Plasencia. Imagínense qué es eso. Cuando las facultades de psicología conocían este test, las facultades de psicología en España se crearon a partir del año 50, 60 y algunos 70, y entonces empezaron a aplicar estos tests. Bueno, pues todo eso hace Gómez de la Rúa con estos maestros, y aunque no sean freinetianos en sentido estricto, porque por eso yo lo titulo el libro Técnicas Freinet fallidas, sin embargo son maestros de un calibre excepcional, especialmente Gómez de la Rúa, y que no se pueden olvidar ni dejar caer en el olvido. Ese es el libro. Si luego quieren que hablemos, pues hablamos, porque les doy detalles de todo lo que quieran. Yo creo que ya he hablado mucho, ¿no? No. Pero bueno, la prudencia. La prudencia. Sí, don Antonio, pero ha hablado de una cosa muy interesante, y ahí hemos de extendernos un poco más, del dispensario de higiene mental rural de Plasencia. Porque ahí salen otros personajes muy interesantes. Sale don Tomás Martín Cid. ¿Quién fue don Tomás Martín Cid? Bueno, pues vamos a hacer una cosa interesantísima. Un otorrino, Marisa de Coloncia. Yo conocí al hijo. Pero bueno, don Tomás Martín Cid, voy a dar un dato también muy interesante de este médico que forma parte del dispensario y que es de los que hacen, y agradecemos mucho la estadística que publica aquí don Antonio, sobre el número de niños estudiados, 100 niños, en estado de salud 13, es decir, que estaban sanos, los demás no, dice, con defectos, niños con defectos 87,
Depende de lo que Dicen a continuación, bajas por causas diversas, 11. Quedan en estudio 89. Necesitan tratamiento quirúrgico 52. Bueno, pero a lo que voy. Don Tomás Martín Cid fue el autor de un estudio muy interesante sobre los modelos de cárceles. El modelo de cárcel. Él lo publica allá por los años 30 en la República, porque él fue médico de cárcel, ¿verdad? Fue médico de cárcel. El otro tema ya lo saben muchos de los aquí presentes, que firmó don Tomás Martín Cid, el fallecimiento de José Antonio Primo de Rivera. Eso el dato no lo conocía. No, quiero decir porque... Pero sin embargo es que aparece aquí don Tomás Martín Cid, Sí. porque dice que es uno de los doctores, y hay otro personaje, don Antonio, muy interesante para los placentinos. Don Tomás Martín Cid fue uno de los que formó parte del dispensario de higiene, como dice aquí muy bien en su investigación. Y luego dice, ¿quién arregló la boca a los niños? Don José Rodríguez, el padre de José Luis Rodríguez Peña, conocido ya más por todos, personajes muy interesantes que están ligados lógicamente a las realidades. Pero a mí una de las partes más interesantes es cuando se describe el dispensario de higiene natural. Voy a terminar diciendo nada más de lo que nos enriquece don Antonio, lo siguiente. Dice, habíamos dicho que necesitaban tratamiento quirúrgico 52 de los 100, ¿no? Se sometieron a él 22, no lo siguieron 30, siguieron los consejos del dispensario 15, lo siguieron parcialmente 53, no hicieron nada 21. La escolaridad fue regular en 61, la escolaridad fue irregular en 28. Nivel mental medio, medido por el Terman, que es la gran prueba psicológica, dice que el nivel mental medio al iniciar nuestra labor, 0,781. Y nivel mental al final del curso había subido a 0,797. Es muy Sí. curioso, una parte muy interesante. Bueno, yo no puedo darles muchos datos del dispensario de higiene porque yo me lo encontré como una anécdota y una medalla, una gloria de Guillermo de la Rúa. Sí les puedo decir que existe una publicación original de unas 20 o 25 páginas todavía en el expediente de depuración de Gómez de la Rúa. Si quieren yo les puedo proporcionar. Tengo el expediente de Gómez de la Rúa en el ordenador y puedo hacer una copia y dárselo completamente. Pero incluso puedo pedirles una copia en el Haga que iré pronto y se la traigo. Yo la documentación que ustedes quieran del libro, de primera mano, se la proporciono. Entonces, el dispensario me llamó la atención, pues eso, como una medalla de un maestro que se parecía que crecía por momentos. Gómez de la Rúa al principio yo pensé que era un manipulador de los maestros. Como decía el alcalde, sabe llevar a los maestros. Dije, esto es un manipulador. Pero no, luego fui que era todo un hombre, una talla impresionante y que iba creciendo la talla. Y cuando vi lo del dispensario me llamó mucho la atención. Los médicos invitaron a Gómez de la Rúa, los médicos como eran entonces, un clan cerrado, invitaron a un maestro que era gente de segunda categoría entonces, a que entrara en su equipo para que hiciera los informes psicopedagógicos. Esto es todo un timbre de honor para este maestro. Y él hacía estas estadísticas, que algunas se reproducían, pero hay más en el libro dignas de verse. Informa detenidamente. A través de ellas vemos pues, la situación muy lamentable de los niños en la zona, muy, muy lamentable. Ustedes han visto la estadística, pero la situación, pues era muy normal que en los centros hubiera lo que se llamaba entonces una cantina. Aquí también se formó una cantina, se puso en marcha una cantina. La inspección de Cáceres y estaba en manos entonces de Juvenal de Vega, otra figura impresionante de aquellos tiempos, que hace la pena que lo estudien. Yo lo he estudiado por encima. La cantina escolar, el ropero escolar, las colonias escolares, que también tengo fotografías de ello porque en el expediente hay, Gómez de la Rúa está todo eso. Y él luchaba porque la situación de lo que él veía, que era una situación lamentable de higiene de los niños, que llegaban a clase y no rendían. Yo creo recordar, no sé, ya se me cruzan los cables, no sé si es Gómez de la Rúa quien lo dice o algún otro maestro de Salamanca, que había muchos niños que llegaban borrachos por la mañana porque desayunaban sopas de vino. Llegaban muchachos como cohetes. Claro, funcionar no funcionaba. Luego las escuelas estaban saturadas, 100 alumnos, 100 y pico,
condiciones alimentarias malas, higiénicas malas, todo eso lo quería Gómez de la Rúa cambiar, y gritaba y chillaba, era un hombre con un temperamento. Le cantaba a las 40 quien fuera. Si lo quieren ustedes ver, hay documentación ahí escrita al alcalde y diciendo, oiga usted, si usted ha dicho en la inauguración del curso que se compromete a mantener las escuelas con dignidad, ¿qué carajos hace que no empieza ya? Así se lo dice, bueno. Y el alcalde, bueno, que le dice al secretario, toma nota, que se ejecute esto, inmediatamente sale una carta de denuncia al Ministerio de Educación del maestro. Eso le trae consecuencias graves después para él. Entonces, del dispensario, también, solo añadir una cosa. Los dispensarios de higiene fueron, a partir de 1932, poniéndose en marcha en las cabeceras de provincia por mandato del Gobierno de la República. Plasencia se adelanta Salamanca, se adelanta muchas capitales de provincia. Y como Gómez de la Rúa estaba aquí y había hecho esto, a Gómez de la Rúa se lo hubieran quitado a ustedes en el año 36 o 37, si no hubiera sido la guerra, porque en Salamanca se empezó a poner el dispensario de higiene y Gómez de la Rúa se hubiera ido a Salamanca. Y a lo mejor la nieta hubiera sido salmantina, pero hagamos placentina también está bien, ¿no? Muy bien, pues yo creo que se debería abrir un coloquio, ¿no? No vamos a desaprovechar esta oportunidad, aquí hay gente con mucho acervo histórico que puede aportar también eso. Yo mientras vas haciendo alguna pregunta, es que yo le agradezco al profesor García Madrid que haya puesto estos datos, porque es curioso lo de la higiene. Lo de la higiene, porque dice, aumentó el CI en el 78% de los niños que siguieron las indicaciones del dispensario, mientras solo aumentó en el 29% de los que no asistieron. En cuanto al peso, la talla y el CI, nos ofrecieron este resultado. Dice, niños de 6 años ganan en talla 35 milímetros y en peso 1,4 kilos y se estaciona el CI en el 0,85. O sea, fue muy exhaustivo todas las mediciones que se hicieron en una cosa que luego verdaderamente no siguió. No siguió, desgraciadamente. No siguió. Pero bueno, hay otro personaje del libro que también es muy interesante, ¿no? Que es don Antonio Fernández Rodríguez. Pero, ¿quiere que tratemos a don Antonio? Algo de don Antonio. Yo prefiero que me pregunten primero cosas de don Guillermo, porque al libro, que tiene 150 páginas, la mitad van para Plasencia. Con eso digo la importancia de Plasencia. Yo no digo nada de que don Antonio no sea importante, pero está en otra escala distinta. Lo mismo que Ricardo Gil Torresano, que es el maestro de Arroyo del Puerco, que entonces Arroyo de la Luz ahora. Yo prefiero que me pregunten cosas de Plasencia y luego, si quieren alguno, yo les respondo sobre el Malpartida y Villanueva de la Vera, que es el maestro. Pero yo he venido a Plasencia y creo que es mejor dejarles el tiempo para los placentinos. ¿Alguna pregunta? Venga, adelante. José María. Yo creo que sería interesante, yo por lo menos certifico mi desconocimiento de lo que son las enseñanzas de las que habla aquí fueron enfermedades. De una forma general nos pudiera situar, pues esto es lo que hay, esto es lo que se hizo. Sí. Sobre Freinet, ¿no? Bueno, sí, 4 ideas. 4 ideas porque Freinet, yo me tiro un mes en la facultad hablando de Freinet en un curso y a lo mejor otros 2 meses en otro curso. Tengo una alumna chilena en estos momentos en una asignatura y me decía, yo sabía algo de Freinet, pero lo estoy descubriendo ahora. O sea, no puedo... Pero vamos, unos retazos sí, vamos. Líneas generales. Freinet es un hombre que nació a finales del siglo XIX, en la última década, y que murió, como les digo, hace 50 años. Es un hombre ejemplar, un maestro extraordinario. Es un metodista, sobre todo. Y las ideas que Freinet trae en la cabeza son las viejas ideas o nuevas ideas, depende de cómo se vea, de la que le llamamos la escuela nueva. Una, en nuclear, es aplicado a los niños. Los niños están positivamente orientados. Esto es una máxima. Es duro, a lo mejor para algunos, como que los niños están positivamente orientados, con lo que arman. Bueno, es que los niños son así. No pidamos que sean adultos prematuros.
Los niños guardan en sí una fuerza hacia adelante, como la vida. La vida siempre se abre camino. Los niños siempre se abren camino. Esa fuerza, si el maestro se opone a ella, está condenando a los muchachos y perdiendo el tiempo. El maestro, como decían los latinos, discat puero magister, que el maestro se deje enseñar por los muchachos. En esto. La vida, decía Freinet, es como un torrente. Si le ponemos diques, nos va a saltar por encima. Los niños son como un grano de trigo. Si usted siembra el grano de trigo, le echa agua y le proporciona calor, eso florece, pero vamos, con toda la potencia. Pues los niños lo mismo. Ahora las madres dirán, joder, con los jodidos que son los niños, con perdón por los tacos, porque yo los utilizo. Bueno, algunas veces son torcidos porque los mayores somos muy torcidos y les enseñamos a ser torcidos muy pronto. Los niños vienen naturalmente orientados de forma positiva. Esta es una idea. Y si vienen, entonces la libertad tiene que ser máxima con ellos. No, tampoco le vamos a dejar que ponga la mano en el fuego, no. Segunda idea fundamental de este hombre. Los niños son activos por naturaleza. Ustedes no habrán visto a ningún muchacho que esté en un rincón pensando la teoría de la relatividad. No, esos son ramos de lagartija. Y además aprenden haciendo, no aprenden como los adultos. Nosotros somos capaces de lo que se llama una estructura mental hipotético-deductiva. Podemos lanzar hipótesis, supuestos. Los muchachos no, tienen que hacer. Descubren su mundo haciendo. Entonces, ¿por qué hacemos una escuela en la que los muchachos tienen que estar callados, en silencio? Estamos en contra. Tenemos que aprovechar esa energía, esa dirección positiva y ese activismo, ese hacer. Y luego los niños tienen intereses radicalmente de los adultos. Entonces, conectemos todo. La potencia, el activismo, la conquista que tienen los niños del mundo haciendo y los intereses, centremos en los intereses del muchacho. Y entonces haremos una escuela de rendimiento escolar, pero vamos, será un volcán de rendimiento sin aburrimiento. Porque lo que les interesa a ellos, cuando nos interesa algo, podemos estar trabajando horas y horas y horas y horas. El tiempo no existe y con un gusto infinito. Estas son las ideas fundamentales de Freinet. Pero claro, a esas ideas Freinet luego añade una cosa que es genial, que son las técnicas de funcionamiento de la escuela Freinet. Son técnicas para que los muchachos en la escuela, para que podamos modular a los muchachos de acuerdo con estas tres ideas fundamentales. El activismo, la dirección positiva, los intereses. Los muchachos, en las técnicas les nombro algunas. El texto libre. Los niños se expresan espontáneamente. ¿Y por qué no aprovechamos esa expresión vocal para que empiecen a escribir y a expresarse escribiendo? Y los muchachos empiezan a leer y escribir prácticamente por sí. Parece mentira, pero por sí. Imitando. El texto libre. La imprenta, que es otra de las cosas. Por eso el periódico, la imprenta escolar, el periódico escolar que intercambian con otras escuelas, el intercambio de trabajos, las cooperativas escolares. Bueno, si yo les digo que en las Urdes, en el año 32-33, las escuelas de las Urdes o las escuelas de Montijo o la escuela de Calamonte tenía conexión con escuelas francesas, belgas y de América, ¿ustedes se lo creen? Intercambiaban cosas. Claro, los muchachos de la URSS cogían los periódicos de Francia y decían, anda, pero ¿y las criadas por qué no son como nosotros? ¿Y las mujeres por qué no lavan como nosotros? Y es todo un mundo que se les abre. Y el maestro, claro, aprovecha para enseñar francés. Vosotros escribir en español y dejar un rengloncito, que luego yo lo traduzco. Y los muchachos son como esponjas. Ah, que en francés se dice así. Se escribe. Rompen inmediatamente. Ya no les digo lo de la cooperativa escolar. Si yo les pudiera traer la Constitución de la República de la Escuela de Avià, de una escuela de Barcelona, que hacen los muchachos que se hacen cargo de la escuela. Bueno, es todo un mundo. Pero que hay que romper, cuando se hace pedagogía de este tipo y educación de este tipo, hay que romper con el modelo establecido, con este modelo nuestro de los saberes están establecidos, las horas, los silencios. Eso es aburridísimo. Los muchachos, según van creciendo, van diciendo adiós a la escuela y llega un momento que dice, mire, de aquí se cuelga la cesta, Caperucita, vete por ahí. Y empieza el fracaso escolar, excepto los ¿cómo se llaman esto? Los empollones, que son terribles, son repelentes, ¿no?
Freine lo que dice, estamos machacando, triturando carne de niño y hay que hacer otra escuela de otra forma distinta. Y se consigue, los maestros consiguen un rendimiento escolar impresionante, siendo felicísimos los niños en esas escuelas. Porque vamos, que yo fuera en el año, ¿cuándo? 80 y tantos, a las Urdes y me encontrara con alumnos de José Vargas que tenían 60 y tantos, pero que ahora tienen 80 o 90, y que yo les hablara del maestro José Vargas. Ustedes conocieron a José Vargas y empezaban a caerse unos lagrimones a esta gente, unos lagrimones. Ay, don José, unos lagrimones. ¿Cómo le querían al maestro? Y hacía 50 o 60 años que no lo habían visto. Es otra cosa. Pero claro, hay que romper con todo un montón de inercias. Eso es Freinet. Ese es el movimiento Freinet, esa es la pedagogía Freinet, esa es la educación Freinet. Dicho así en telegrama, porque luego hay mucho que explicar, luego hay anécdotas que yo le cuento una para que vean, de las Urdes, de que tuvo un hombre que, no sé si estaba en Casar de Palomero, no sé si se habrá muerto, pero me la contó hace ya pues 10 años, tenía 80 y muchos años, y me dijo, yo sembré lapiceros en el huerto. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, yo le llamo el sembrador de lapiceros. Porque don José pues tenía lo que tenía. El maestro entonces cobraba 20 duros al mes. Tenía un sueldo al año de 2.000, 1.200 pesetas, como mucho 3.000. Y claro, comprar material, que los ayuntamientos se portaban muy mal con la educación entonces, que le tenían que abastecer. Tenía que comprar material de su bolsillo porque el ayuntamiento no se lo daba. Tenía 4 lapicerines, 4 cocinas, 4... Claro, y claro, los lápices eran tan pocos, me decía, eran tan pocos. Como teníamos un huerto, que íbamos al huerto a cavar y a poner las cosas, que es otra de las cosas, la tenía que frenar, pues a él se le ocurrió, desaparecieron los lapiceros un día. ¿Dónde están los lapiceros en la escuela? Pero hombre, si estaba lleno de... Hasta que fueron al huerto y encontraron los sembrados. ¿Por qué? Pues porque el muchacho había dicho, ¿ves cómo se aprende haciendo? El muchacho había deducido. Pues si las plantas se plantan así y florecen, yo planto un lapicero, como es como una planta, echará en primavera lapicero, si no tendremos problema. Y sobró todos. Una buena anécdota. Estamos distraídos, aquí la Sí. de ellos, no nos parece mal educado, parece que estamos investigando. Sí. Ya sabemos dónde estuvo Sánchez Marín, de la Urdes se vino aquí. ¿Qué año? Ajá. ¿Qué año? Eso es lo que estoy intentando que Eso. A don Feliciano le hemos conocido. A don Feliciano lo he conocido casi todos los que estamos aquí. Sí. Don Feliciano Sánchez Marín. Padre de una saga de maestros, Sí, sí. no sé de todos, pero Sí, sí. todos su maestro. Sí. Pues Pues sí, don Feliciano no fue depurado, pero luego volvió. no, pero no, yo he visto la experiencia de depuración muy poco. No, Muy poco depurado. Se jubiló en el Ramón y Cajal en el Claro. todos... Y estamos hablando con el hijo, que Sí. tiene un estudio... Sí, lo tengo, de aquí de Plasencia. Sí. Y de las Urdes, no, pues ese no le conozco. de Doña Moral. Sí, bueno, yo les digo, este maestro, todos los maestros fueron depurados. Todos los maestros fueron depurados, todos, absolutamente todos. Si querían ejercer, tenían que pedir la depuración. Yo he encontrado hasta monjas que para ejercer tenían que depurarse. Si querían ejercer la docencia, tenían que depurar. Incluso los maestros de las instituciones benéficas, como la que hay aquí, tenía que pedir para permiso. Bueno, tenía que solicitar la depuración. Entonces, este maestro no es un maestro que pasa la depuración en un santiamén, y que la resolución de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, que sería por el año 39, le restituyen su cargo. Pero antes pasó por la Comisión Provincial en el 37 y a mediados del 37 este maestro ya estaba en el destino tranquilo. No. Quien pasa la depuración aquí fuerte y en serio son estos 3 maestros que yo les he dicho. Los demás, la depuración pasa muy rápido. Todos los maestros de Plasencia que estaban con destino a Plasencia, yo creo que la mayoría entre abril y mayo del 37 estaban en sus cargos. Nada, confirmados en el cargo. Los únicos que no pasan son Ramón López Gallego, José Rovira y don Guillermo Gómez de la Rúa. Ya le digo que Ramón López Gallego tiene expediente de depuración, pero es un expediente de depuración fallido, porque solamente están los informes preceptivos. Y en esos informes preceptivos se dice claramente, vinieron en el día no sé qué líos de agosto un coche con falangistas y se lo llevaron y desapareció del pueblo.
Eso significa, luego no responde al pliego de cargos y eso significa que ese maestro fue asesinado en una cuneta. Según parece, vino Sánchez Maripín en el 46-47. Pues entonces mi hipótesis de contacto con las Urdes es estando él allí y no aquí. Y entonces mi hipótesis de freinetismo por este señor se debilita más, claro. A no ser que encuentre una carta de este maestro de aquella época que le dice a Guillermo Gómez de la Rúa: oye, aquí hay unos maestros que están experimentando en Camino Moriscos. Sigo con lo de la depuración. José Rovira López, un maestro también muy buen maestro, que era mano derecha de Gómez de la Rúa, era su segundo en el centro escolar. Este maestro también es separado en septiembre del 36. Ya saben que las autoridades militares mandan una notificación a los gobernadores civiles y a los ayuntamientos para que manden listas de maestros que son sospechosos de ideas peligrosas para el movimiento militar, socialistas, comunistas, etcétera, de republicana, del Frente Popular, y todos esos maestros que reciben, la autoridad militar recibe la noticia, son separados entre el 1 y el 6 de septiembre, como mucho. Rovira es separado. Es decir, se va usted a su casa y ya veremos. Y después sufre depuración, y la depuración no le va tan mal, porque era un hombre de ideas templadas políticas, no eran tan radicales, no había participado en ningún acto que los militares consideraban peligroso para el movimiento, y él se informa que era un buen maestro, el alcalde dice que era un buen maestro, y entonces le desplazan de aquí. Es traslado dentro de la provincia, o fuera de la provincia, no recuerdo, pero le mandan a Peñas Blancas. Y en el año 38 el alcalde le reclama que venga para acá, y yo creo que en el 38 estaba ya aquí. O sea, tuvo una depuración liviana pero sufrió mucho más que nosotros. Sin embargo, Gómez de la Rúa fue triturado. Fue una revancha que se ve en los papeles, la revancha clarísima. La revancha de las autoridades y de las fuerzas de Plasencia, las fuerzas tradicionales de Plasencia, que le hicieron pasar canutas. Es que, como les he dicho, Gómez de la Rúa fue separado, yo creo que el 1 o el 2 o el 3 de septiembre. Y además tengo la recepción del maestro firmada de la separación, firmada por él. Si la nieta la quiere, yo se la entrego. La copia, porque el original está en el ayuntamiento, está allá, donde está, en el archivo. Estando en su casa, claro, ven qué podemos hacer con este hombre, no lo vamos a cargar. ¿Y cómo lo hacen? Pues mandando a un guardia municipal con el que Gómez de la Rúa había tenido algún altercado y que le tenía ganas, el guardia municipal a él, y que además el alcalde lo había elevado a jefe de la policía arbitrariamente, le manda detener. Y le van a buscar al domicilio cuando su mujer estaba muriéndose. Tenía 3 niños pequeños y su mujer se estaba muriendo de tuberculosis. Su mujer tendría entonces unos 30 y tantos años. Murió además creo que el 6 de septiembre. Le van a buscar a casa con la intención de llevarle a la cárcel. Y Gómez de la Rúa les dice, en mitad del camino, mire ustedes, yo no voy con ustedes a ningún lado si no me dicen qué autoridad me ha mandado detener, porque se huele la tostada. Si ustedes me dicen quién es, y se planta, pero un hombre con un par se planta y dice no. Y entonces fuerza al policía municipal y a quien la acompañara que lo llevara al ayuntamiento. El ayuntamiento, creo que es el secretario del ayuntamiento quien se entera de esto, y después de parlamentar con la policía y con las autoridades le dice, vaya usted a su casa y queda arrestado en su casa. Eso le salvó. Pero claro, estaba separado de la docencia, sin sueldo, suspendido de empleo y sueldo, 3 hijos, su mujer se murió, imagínense qué situación, 3 niños pequeños. Y así está el hombre, pues hasta el año 38, el expediente de depuración sigue funcionando, no le llega la resolución, y entonces el hombre lo que hace es, se acerca a Malpartida y pide puesto como interino en Malpartida. Y en Malpartida está trabajando el 38 y parte del 39. Al final del 39 llega a la resolución del expediente de depuración que dice se le separa del magisterio y se le da de baja en el escalafón. Y aquí tengo también la baja de Malpartida
de Plasencia. Tengo la toma de posesión del año 13 o 14 junto a esto. Y el hombre se viene aquí y es cuando pues, se gana la vida, como puede. Como puede. Yo sabía que se había dedicado a la contabilidad de alguna empresa, luego me he enterado también de la librería, y en el año 50 y tantos pide la revisión del expediente de depuración y lo que eran aquellos años. Se le permite volver al magisterio, pero con traslado fuera de la provincia, y creo que no pudiendo volver en 5 años, en el año 50 y tantos, y le llega la resolución esta, creo que en septiembre del 36, bueno, del 56, y él había muerto ya en julio del 56. Cuando llega la resolución se ha muerto el hombre. Está enterrado además en Malpartida. Muy bien, don Antonio. Yo querría hacer una, ya próximo, si hay alguna pregunta más, pero yo quería hacer una cosa sobre la experiencia Freinet. Don Antonio, ¿qué supuso para la España de la posguerra, a nivel de docencia, que la experiencia Freinet no tuviera mucho arraigambre? Porque Freinet era comunista. Bueno, ahora lo explico. Era comunista. Es exacto y no es exacto. Vamos a ver. Es exacto y no es exacto. Vamos a ver. El movimiento Freinet prácticamente desaparece con la depuración y con la guerra. Por una sencilla razón, porque los maestros saben que esas ideas innovadoras tienen que taparlas. Y todos aquellos maestros que se habían significado políticamente, algunos se van al exilio y los que quedan aquí los separan, casi a todos. Pero atención, la depuración no ataca a Freinet porque son tan brutos que no se dan cuenta ni saben nada de Freinet, excepto un personaje que publicó un libro que habla algo, pero en general lo separan por cuestiones de políticas, pues cuestiones de moralidad, por cuestiones de conducta. Ahora, por cierto, me estoy acordando del párroco del Salvador, un hombre de aquellos tiempos excepcional, que no he dicho nada de él, ¿eh? El párroco del Salvador fue un hombre ecuánime y salvó a Gómez de la Roa y a Rovira de más, el párroco del Salvador, ¿eh? Entonces, después de la guerra, el movimiento Freinet no existe. No existe. No hay nada. El movimiento Freinet rebrota con los maestros de las Urdes. En el año 58 son los primeros, y luego en el año 60 con todo el movimiento Freinet, que empieza a circular pues, por Valencia, por Cataluña, por todos los lados. Pero ese es el segundo movimiento Freinet, al que yo no le presto ninguna atención porque no me interesa. Soy amigo de algunos, pero no. Ahora, ¿Freinet es comunista? En la escuela no. Freinet no es un autor comunista. Y no se puede decir de él que la pedagogía suya sea de raíz comunista. No, en absoluto. Lo que pasa es que a Freinet, que es un hombre lúcido y preclaro, atraviesa una coyuntura histórica internacional y sobre todo europea muy difícil. Y él, cuando tiene 20 y tantos, 30 años, ve cómo Europa se está convirtiendo en una etapa totalitaria. El nazismo se apodera del centro Europa, en el sur está Mussolini, la guerra, en nuestro Paquito aquí, y Salazar en Portugal, y sabe que coyunturalmente tiene que ser comunista, como muchos otros intelectuales, porque no hay para ellos alternativa que pueda parar eso nada más que el comunismo, el movimiento comunista. Picasso es comunista, pero es un burguesote. Nadie podría decir que para Picasso el comunismo es un adorno. Mounier, otro francés, admira el comunismo, pero no es comunista, sino que coyunturalmente se hace comunista. Freinet es la misma jugada, porque las ideas pedagógicas de Freinet no cuadran. Usted analiza la pedagogía Freinet y dice, ¿dónde está el materialismo dialéctico? En ningún sitio. ¿Dónde está el materialismo histórico? En ningún sitio. ¿Dónde está la teoría de las alienaciones? En ningún sitio. Y algunos dicen, bueno, pero es que tiene una concepción del trabajo. La concepción del trabajo de Freinet no es una antropogénesis como en el comunismo, sino que es una técnica de aprendizaje infantil adaptada a las características de los muchachos. No tiene nada que ver. Freinet, en el fondo, es un burguesote. Así hay que decirlo. Es un hijo de la Ilustración, de la Escuela Nueva, grande, enorme, que coyunturalmente tiene que hacerse y decirse comunista porque no hay otra. Pero
Yo no soy de los que piensan. En Freinet es tan grande, fíjese, Freinet es tan grande que en Freinet entran todos. Hay maestros Freinet, conservadores, católicos fervientes, templados, socialistas radicales, socialdemócratas, comunistas, anarquistas, sencillamente porque es una metodología que renueva la escuela. Y es tan grande que no obliga a nadie a ser nada. Sé lo que tú quieras. Tú vienes aquí y yo te lleno. Te hago grande culturalmente. Y luego tú optas por lo que te da la gana. Me parece que es uno de los grandes, pero de los grandes del siglo XX en este sentido. Pero yo digo lo mismo que fallidas, me pones en el título del libro. ¿No sabe usted lo que me ha dolido a mí? Sí, fallidas porque creo que todos los docentes cuando empezamos a trabajar llevamos un poco de ideas de Freinet, Sí. Renovar la escuela. Sí. Pero llevamos un año y vemos que esto no tiene solución, que dice, bueno, las nuevas tecnologías ahora van entrando, pero siempre volvemos a lo mismo. Codos, papel, bolígrafo y estudio. Sí. Porque volvemos a lo que me comentabas de Freinet, que era como una utopía. El colegio era que el niño sea feliz, que el niño haga lo que quiera, No, que el no. niño aprenda, no, lo que quieran, entre comillas, que el niño aprenda por sí mismo, prácticamente lo que le gusta. No tanto, no tanto. Lo que le gusta hacer. Yo a lo mejor me he explicado, no. No, yo le he oído decir No. que lo que le gusta, Sí. creo. No. Sí, Saber explotar todo el Sí. potencial de los niños dentro, que lo que se hace en la escuela actualmente es cortando. Sí. sí, no, ahora Sentar a un no. niño de 3 años 5 horas, sentar a un Sí, pero un niño no está sentado las 5 horas. niño a levantarse al baño y a beber, pero la mayoría de los Sí. niños no se sentan. Cuando un niño Sí, pero a ver, ¿qué espacios tienes para colocar a esos niños de 3 años para que no estén sentados no, pero o si, estén... no, pero si eso no es el problema, es mucho. Claro, por eso digo que la renovación pedagógica es difícil. Es jugar con las cartas que tiene. Evidentemente, y lo hace lo mejor que puede. Pero es verdad que la escuela actual tiene muchas carencias y si entonces ya mi abuelo lo supo ver, yo creo que es una pena que hayamos avanzado en el fondo. Sí, tampoco. pero porque no se puede, porque es No se difícil. puede, evidentemente, Claro, es complicado. difícil. Es muy complicado, tú lo has dicho, es una utopía. Es muy todo complicado, es una utopía. Yo hay muchos Pero niños... seguimos teniendo mucho de la escuela tradicional, estamos en 2017 y seguimos teniendo mucho todavía del copia y del repite. Sí, no quisiera yo que se interpretara lo que he dicho sobre Freinet de una forma lábil. No, Freinet, ese es el corazón que palpita en Freinet, esas ideas. Pero la escuela de Freinet, si se pone en marcha, es de una escuela de muchísimo trabajo, gozoso, de muchísimo trabajo para el maestro, enorme, porque es que tiene que estructurar todo el ambiente, toda la escuela para que los muchachos encuentren el tajo. Y cuando el muchacho encuentra el tajo, es de un rendimiento impresionante, la experiencia que tenemos. No es esta pedagogía que luego aprovecha estas ideas para, bueno, el muchacho que aprenda por su cuenta, nos vamos de excursión. No. Todo tiene un sentido, todo está orientado, todo está planeado, todo está pensado. Y el maestro ahí tiene mucha tarea, mucho trabajo. Pero si no se ha llevado efecto desde el año 36, No. algo habrá. No, se ha llevado efecto. Mire, el movimiento Freinet es un movimiento vivo. Sí, pero En el 36... no en todos los colegios. No. Claro, ahí Entre está. otras cosas le voy a ¿Por qué decir... unos se benefician y otros Pero no? le voy a decir por qué. Porque los mayones somos unos HP. Los adultos tendemos más al sistema y a la reproducción. Necesitamos seguridad. Y la seguridad la ganamos reproduciendo. Y tenemos un sistema reproductivo enorme. Usted analiza el sistema educativo, es un sistema educativo que garantiza continuidad. ¿Queremos que la sociedad tenga garantías de futuro? Tenemos que reproducir esa sociedad lo más fácil, lo más fiel posible. Necesitamos maestros, necesitamos ingenieros, necesitamos esto y metemos a los... No quiero entrar yo en una clase porque si no me hubiera traído como material. Necesitamos a los muchachos meterlos por el embudo, sí o sí. Y no solamente los adultos, sino el sistema mismo
le dice a los padres, esto no puede obviarse, esto tiene que ser así. Si sus hijos no pasan por este tubo, tendrán problemas en el futuro, conocerán la segregación, les pasaremos factura y algunos la cárcel. Pero eso es otro esquema muy duro y muy fuerte. Freinet está en contra de eso, pero no olvida el rendimiento de ninguna manera. Y para que vea usted la vigencia del movimiento Freinet, este movimiento con la guerra desaparece porque le pasaron el hachazo, rebrota. Hace 4 años estuve en un congreso internacional de maestros Freinet en León. 1.500 maestros de todo el mundo, japoneses, mexicanos, estadounidenses, franceses, alemanes, rusos, 1.500 profesores que hacen Freinet en todo el mundo. Pues tú mismo me lo estás diciendo. Ahora, 1.500 en todo el mundo. Bueno, que nos juntamos allí, no quiere decir que sean todos, que no sean todos, porque solamente en España, antes del 36, en el movimiento Freinet había casi 300 maestros. Claro. Pero también, los medios hay que tenerlos para, sí, para poderlo llevar. Pero fíjese que hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar planteamientos, hay que cambiar la formación, hay que cambiarlo todo. Y eso no quiere decir que la escuela de Freinet sea la única, No, porque todos hemos tenido escuela tradicional, yo también, buenísima. Hemos tenido maestros tradicionales, incluso con vara. El mío vive todavía con 80 y muchos años y tenía una vara de mimbre que yo le iba a buscar. Estupendo, don José Luis, cada vez que le veo le doy un abrazo. Y era un maestro tradicional, lo que aprendí yo con él. Es decir, no hay una escuela única, hay muchas escuelas, muchas formas, pero claro, lo que tenemos ahora es un sistema generalizado. Bueno, no quiero entrar en diagnósticos en eso porque nos perdemos. Estamos aquí bastante docentes. 2, 3 palabras. Perdón, yo le aconsejo que vea sobre los problemas de la innovación y las angustias que produce en un maestro, en la página 147, vea lo que dice la maestra de Gata, que dice, claro, aquí me dicen que yo innove, que yo me lance, sí, pero ¿qué hago yo con tantos muchachos y los padres atizándome caña y sin material? Ahí está el problema. Que también está la otra parte de la moneda, y de la realidad. Eso está en el capítulo de la mente docente inquietud. Sí, eso está en Arroyo del Puerco. Bueno, tomo la palabra Inés. No, ahora con... Aquel caballero de allí la ha pedido hace mucho tiempo. Ay, sí, es mi antiguo alumno. No, con la polémica que se crea sobre el tema de deberes sí o deberes no a los niños en casa. Freinet, ¿qué pensaría de esto? Bueno, no, es que los muchachos de Freinet, mire, le voy a decir una cosa. La escuela de Freinet, no hay frontera entre la vida normal y la escuela. Esta es una también de las ideas fundamentales. Él lo contaba. Dice, cuando yo iba a la escuela, íbamos por el camino francés del sur, francés recuperable. Iba por el camino a la escuela, como yo de pequeño, caminando. Íbamos todos jugando con las canicas, con los fósiles, con el perro. Llegábamos a la escuela y allí estaba un maestro que decía, shh. Tirábamos las canicas, tirábamos los fósiles, pegábamos una pedra al perro para que se marchara y entrábamos en otro mundo. Otro mundo que es la escuela, que no nos gustaba nada, que nos aburría, que nos maltrataba. Freinet lo que quiere es hacer una escuela donde no exista esa frontera. La vida y la escuela son todo uno. El muchacho fuera de la escuela está aprendiendo. Y además el texto libre y la estética Freinet la está ejerciendo fuera de la escuela. Es más, mira, le voy a decir dos testimonios. Uno de las Urdes, de un alumno que me decía, bueno, uno que decía, en julio, en agosto, que decía, ¿cuándo vendrá el maestro de nuevo? Que un muchacho en agosto y en julio diga que venga el maestro de nuevo, ¿qué le daría al maestro? El otro de las Urdes se me ha escapado pero otro de Castellón. Decía un maestro, un niño escribía, bueno, yo me meto en la escuela, voy por la mañana, salgo para comer, me vuelvo a la escuela y se me hacen las 10 de la noche en la escuela. Nadie me obliga. Y el maestro decía, bueno, a las 10 voy y apago las luces, porque estos muchachos no quieren salir. Ellos solos. Porque la escuela les da lo que la vida les proporciona, su ambiente, su forma de trabajar, y claro, cuando salen lo mismo, son mentalidades que van y vienen. La escuela no es un recinto sagrado con un maestro. Los muchachos de Freinet salen al campo,
escriben el periódico, hacen trabajos, es todo un vaivén. ¿Qué es la vida de un niño? Un vaivén. Ahora, lo que tiene que sufrir y lo que tiene que trabajar un maestro para llevar ese vaivén, porque el muchacho lo que se mueve, lo que quiere, atender a todos, es muchísimo trabajo. Ahora, gratificante todos los que yo he conocido de este tipo, como locos. Este señor me ha recordado que yo le tuve en clase en el año 82, 63, y es de los pocos, y es de los pocos, ahora la veo, y es de los pocos que no le he reconocido, porque tengo alumnos que me encuentro hasta en Palma de Mallorca que me agarran y los reconozco, incluso los sitúo. Yo. Pero me tiene que hacer una pregunta a él. Sí, no, a usted sí. Sí, a usted sí, la cara sí. Cambian con los años, pero sí. Sí, pero por las técnicas de Freinet tienen cabida, incluso, bueno, hoy día ya existen por aquí menos escuelas unitarias, quizás por Castilla bastantes más, pero esas técnicas tienen cabida en la escuela unitaria bastante bien. 10, 12 alumnos, cuando tienes un niño de un curso, dos niños de dos cursos superiores, niños en aquel tiempo de 14, 15 años, que lógicamente, claro, esas técnicas las llevan, pero vamos, de una forma tan natural que teniendo una pista como teníamos en la escuela, el niño que quería bajar en el horario de recreo, bajaba, se saboreaba, subía, continuaba haciendo sus cosas, jugando con el otro niño, ayudándole, y punto, eso tendría cabida, y supongo que tiene cabida ahora mismo en Castilla y León cuando hay escuelas con 5, 4 u 8 alumnos. No, sí y no. Una escuela unitaria, incluso mixta, es un teatro, un escenario fantástico para esto. Pero los maestros también actúan en las graduadas, con más dificultades, porque uno tiene que coordinarse con los demás maestros. Pero ahí tiene la graduada 14 de abril de Montijo, la graduada, ¿cómo se llama la otra? De Gravil, no me acuerdo cómo se llama la otra, no, la de Montijo, la otra que no recuerdo, graduada y también. O sea, hay más problema porque uno tiene que contar con los compañeros, a no ser que quiera hacerlo solo, tiene que contar con el director, tiene que contar con el inspector, la burocracia, las normas, lo establecido, ataca más y agarra más, pero no es imposible. Y de hecho se hacen experiencias de este tipo. Y por lo que yo veo, casi siempre muy buenas, muy buenas. Ahora, tiene razón. Por cierto, ¿usted no estudió conmigo Freinet? Seguro que sí. Sí. Claro que sí. Si estudió esto, seguro que vio Freinet. Lo único que en esta exposición que has hecho te hubiera faltado estar apoyado sobre la mesa de pie, para un lado para otro. Sí. Además, Bueno, no se puede pedir mucho ya. Si yo tuviera que dar todo Freinet aquí, estaría mucho tiempo. Gracias. ¿Quién más ha pedido la palabra? Nadie más. Su nombre, por favor. Teresa, Maite. Tengo que verla, desde aquí la veo mal, pero ya la recordaré enseguida. Contar algo de tipo anecdótico. Sí. Me alegra enormemente de haber venido y haber escuchado lo de Sementera, porque en algún tiempo militó el PSOE. Y lo voy a decir, ya no se acuerda, yo fui alumna suya de política en la universidad. Pero en pedagogía. En pedagogía, Sí, en psicopedagogía. Psicopedagogía, pero es que los de psicopedagogía eran una legión, la tengo que ver. Eran una legión. Además hace ya sus años. Entonces, pues, bueno, estaba en unas clases de política magistrales. ¿Ah, sí? Sí, magistrales. ¿A que decía tacos? ¿A que decía tacos en clase? Sí. Llevaba mucho miedo porque todo el mundo decía, viene don Antonio, puntúa, muy bajo. Justo. Pide mucha participación, que las clases sean muy dinámicas, con lo cual íbamos, bueno, pues así. Acojonado. Y entonces, la primera clase llegó y preguntó, ¿de dónde? ¿Usted de dónde? Valladolid, Zamora. ¿Y usted? Plasencia. Yo dice, Plasencia, entonces sabrá decirme lo que significa Sementera. No me dice, pues conmigo no va a aprobar. Ya andaba yo detrás de eso entonces, sí.
necesitas de tiempo. Porque el planteamiento en política de la educación es muy distinto, ¿eh? Sí. Bueno, se lo agradezco. Que sepan que hay algunos que también me odian, ¿eh? Como todo. Tenemos. Sí. Tengo que verla además de cerca para identificarla, porque así desde aquí no la veo bien. Pero sí. Los localizo mal, pero su cara no es como... ¿Cómo es el nombre? Lorenzo se me ha escapado. Se me ha ido de la cabeza. Y tendré que mirar ahora las orlas para localizar a Lorenzo y ya verá. Estaba delegado Pero usted... de clase, delegado de escuela, en fin, tuvimos algunas palabras... ¿Ah, sí? Pero yo, entonces, ¿qué era? ¿Vicerrectil o no? ¿Perdón? ¿Vicerrectil era entonces? Era vicerrector. ¿Era vicerrector entonces? No. No, todavía no. ¿Sería vicedecano? No, todavía no. Teníamos entendido que ibas a la pontificia a dar algunas clases. Claro, estaba en la facultad e iba a magisterio a dar algunas clases, ¿sí? Si es por el año 82, 83, es cuando estaba... 83, 84, 85, claro, sí. Recordabas a un compañero muy típico, un murciano. Sí, es que aquello daba mucha guerra, ¿eh? Paco la escopeta da muchísima guerra y todos los demás. Sí, pero se me ha escapado de la... Se me ha ido... Sí. Que son muchos alumnos los que pasan. Tengo que buscar. ¿Su nombre? Ana. ¿Y En el ISPE. ¿En el ISPE qué año? En el año 80 y algo, yo creo. Claro, es que... Pero sí, la cara sí, ¿eh? Si me saluda inmediatamente, sé que ha sido alumna mía por la cara. No me acuerdo de ella, pero me ha despistado por completo. Debimos reñir profundamente. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención, que se está haciendo un pelín tarde, sí. Vamos a dar la palabra a Marisa, que es nuestra concejala de Cultura, agradeciendo también, como es lógico, su presencia y su asistencia, y ella cierra el acto. Pues nada, solamente agradecerte, Antonio, la exposición que nos ha hecho de tu libro, que ha hecho recordar quizás a todos, a tus antiguos alumnos que están por aquí, y a todos nosotros, aunque no estemos muy de acuerdo con Freinet. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de que en una clase con 42 alumnos que tuve yo, en un principio, hasta que empezó la nueva ley de los 25, no se podían hacer muchas cosas. Freinet fue el primero que dijo, en los años 20... Yo trabajaba con los maristas. No más de 24 alumnos en clase. Claro, por eso te digo, pero yo empecé trabajando con 42 y iba con las ideas de Freinet de que yo tenía que renovar aquello y que los niños sentados, pero a ver dónde los ponía, en el balcón o en la calle del Rey, a que salieran a jugar. Imposible. Pero bueno, muchas gracias por tu exposición y nos ha venido muy bien, y agradecerte que hayas sido también en Plasencia el lugar donde hayas presentado este libro tan fantástico que nos va a hacer recordar muchas cosas. Yo encantado de haberme perdido por aquí. Ahora me voy con mi señora a dar un paseo por Plasencia y luego ya nos vamos tranquilos, pero a tomar un poquito el aire, de Plasencia. Pues muchas gracias. Muy bien. Y a todos ha traído una serie de libros, si alguien quiere... Esperen, antes les tengo que decir una cosa. Yo he traído libros, y los he traído con enorme pesar, porque la edición del libro, las ediciones muy corta, y al ser muy corta, los editores han puesto un precio que yo creo que se van a vender pocos. Es caro, ¿eh? Sí. Yo los he traído porque alguno podría comprar alguno, pero pues